Bueno, primero tiene que ver con la idea que me llevó a escribir este libro y tiene que ver con la serie de preguntas que yo me estaba haciendo por entonces y que me hice durante un periodo largo. Una de ellas tenía que ver con la memoria, con la relación entre la memoria y la atención plena, con la relación entre la memoria corporal y la práctica de yoga, la práctica meditativa, pero también la práctica cotidiana del pensamiento analítico, cómo eso se incorporaba, se hacía cuerpo en la memoria. Y de ahí, pues llegué a la idea del tránsito, de cómo ciertos patrones de conducta, cierto hábito cotidiano, cierta manera de vivir y de existir, pues da lugar a una memoria corporal que a su vez desencadena un tránsito cognitivo, donde uno va viajando, ¿no? Es como la vida repercute en el pensamiento y el pensamiento repercute en la vida y no los podemos separar. Esto está muy claro en el yoga de Patanjali que trata el libro, y también en el budismo del Canon Pali, ¿no? En todos los sermones donde se nos hablan de las prácticas, donde al mismo tiempo hay un pensamiento teórico y lógico, y luego partes donde se habla de la convivencia, de la comunidad de monjes y, por supuesto, de la meditación, ¿no? Y cómo eso repercute en la vida, en una forma de moverse, de actuar, de comportarse con los demás. Y de ahí, de la memoria corporal, fui al tránsito y al trance. Bueno, es que esta separación entre Occidente y Oriente, cuanto menos creo que debería ser cuestionada, ¿no? Básicamente, en su momento, cuando yo conozco el yoga y ciertos modelos de yoga y las filosofías, la concepción del tiempo que tienen detrás, de la personalidad, del cuerpo, estoy en un momento experimentando con la llamada filosofía occidental, occidental entre comillas, que es tremendamente especulativa y abstracta, de un pensamiento que no repercute en el cuerpo, porque además se considera como algo inferior, ya si el pensamiento va a dar lugar a un modo de vida, está estigmatizado. Entonces el yoga me da esa vía de escape, esa liberación, y el budismo también, para unir, ¿no?, la filosofía a la vida. Pero después es que sigo investigando y sigo creciendo y veo que eso también está en la filosofía grecorromana antigua, en algunas, que ya es un modo de vida. Entonces empiezo desde ahí a tomar varias fuentes, algunas indias, algunas grecorromanas, pero siempre hacia algo que tengo claro, y es que para algunos, entre los que me incluyo, la filosofía no tiene sentido si no está en diálogo constante con la vida. Y la vida tiene sentido porque también enriquece el pensamiento, o sea, hay un diálogo mutuo. Bueno, en verdad mi percepción, y creo que no soy la única filósofa o pensadora que lo piensa, es que se hace poca filosofía con esta clase de textos. Tenemos trabajos más históricos, acercamientos filológicos, que son súper necesarios, obviamente, pero después está el ámbito del pensamiento creativo, ¿no? De estos textos que nos hablan de la relación con la vida, que nos están invitando a explorar la subjetividad, el cuerpo, cómo no probarlos, cómo no aportar un pensamiento creativo que no se restrinja a, pues eso, a un corsé filológico descriptivo, ¿no?, sino que me permite interactuar con ellos. Entonces, cuando en el libro trato el cuerpo en Patanjali, o incluso la memoria y la atención plena en el budismo del Canon Pali, en muchos aspectos y por la necesidad que tenía en ese momento, me permito un vuelo libre. O sea, trabajando con los textos, intentando ver el contexto en el que se hicieron, pero también intentando no restringirme, porque la creatividad del pensamiento me parece fundamental. Bueno, este es un tema complejo y no me gustaría erigirme en jueza de nada ni en sancionadora de nada, pero sí puedo compartir mi percepción por el momento. Es cierto que, de algún modo, a veces me parece que el yoga actual, en algunos formatos, el yoga occidentalizado, ¿no?, tal y como se expresa en algunos formatos, me da la impresión de que es algo así como una especie de deporte que aspira al samadhi, ¿no?, que luego aspira a grandes estados meditativos, pero desde un paradigma más físico, dinámico, a veces acrobático. Yo siempre creo que en esto repito lo mismo. Me parece que el yoga como un método de autoconocimiento, incluso hay muchos yogis del siglo XX, yogis indios, que lo han dicho y así lo han expresado, es un método de autoconocimiento que debe seguir evolucionando, que no necesariamente debe restringirse a lo que ciertas tradiciones dicen
qué debe ser y cómo debe ser, o sea, tiene que evolucionar como cualquier método de autoconocimiento. También está evolucionando de algún modo las técnicas estoicas, ¿no? Hoy en día con el renacimiento del estoicismo, del neoestoicismo. Pero dicho esto, hay algo que me parece que es intrínseco a, por lo menos a la mayoría de modelos de yoga que conozco, y hay muchos, ¿no? Y es el propósito, o sea, el propósito espiritual, aunque sea ejercido aquí en la vida y en la materia, aunque no necesariamente implique renuncia, pero sí hay un propósito espiritual de autoconocimiento y una aspiración que hace imposible que nos quedemos en un discurso de una retórica de relajación, bienestar, terapia, porque lo traspasa con mucho. Si manteniendo ese propósito uno investiga nuevas técnicas, a mí me parece que eso es necesario. Yo comencé a acercarme al yoga y a practicarlo poco tiempo antes de comenzar a estudiar la carrera de filosofía. Y en una comunidad con un ashram en donde había diversos practicantes, donde estaba pues, un maestro y un equipo maravilloso que viven por y para el yoga, ahí comencé a ver esta relación que comentaba antes entre la filosofía y la vida, porque los modelos de yoga que, más allá de mi experiencia, yo empecé a estudiar en los textos, tenían mucho trasfondo filosófico, muchas preguntas sobre la identidad, sobre el propósito, sobre la naturaleza del tiempo, de nuestra vida, y yo estaba estudiando eso teóricamente y al mismo tiempo pues, viviéndolo, experimentándolo, aprendiendo y formándome con un grupo de gente que vivía por y para ese propósito, ¿no? Entonces, combinado con mis estudios en la universidad, un poco me movía, hubo un par de años en los que me moví entre el ashram en verano y durante el año en medios más académicos, estudiando la filosofía abstracta, totalmente separada o arrancada de sus raíces prácticas, y fue un juego de observación que me ayudó mucho, sí. Pues uno de los temas que me motivó, ¿no? No solo para escribir el libro, sino ya digo, para cuestionarme todas las preguntas que luego provocaron el libro, pues fue la relación entre la memoria corporal y la meditación, y sobre todo dentro de la meditación de la atención plena. Porque eso que llamamos mindfulness, que viene de la palabra sánscrita smriti, luego la palabra pali sati, tiene estas dos acepciones. Por un lado, atención plena y por el otro lado, memoria. Y entonces, investigando los textos y también sin renunciar a mi propia experiencia de la práctica, eh, voy llegando a una conclusión, que por supuesto no es definitiva, de que de alguna manera una práctica sistemática de atención plena desemboca en una memoria corporal, se acaba haciendo cuerpo en la persona. Entonces no son incompatibles, ni son dos acepciones diferentes. O sea, es un mismo, de algún modo es un mismo campo semántico. Si tú aplicas la atención plena, se va a incorporar, tarde o temprano se va a volver parte de tu memoria implícita. Del mismo modo, las compañías y los lugares que frecuentamos en nuestra vida, sistemáticamente, día tras día, eso va creando una memoria corporal y que se expresa además, y esto es fenomenología de la memoria, bueno, ahí ya voy a teorías de la mente, pero además cuando uno, por ejemplo, lleva mucho tiempo sin ver a su familia y se reúne de nuevo una sobremesa, nuevas memorias corporales surgen, automáticas, porque se han incorporado, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos rodeados de un grupo de meditadores durante años, durante décadas, y con ellos practicamos atención plena. Al final cambia todo lo que hacemos, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de gestual, también nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, bueno, cómo la atención plena, bien aplicada, deriva en una memoria incorporada. Bueno, más allá de proponer como objeciones a teorías específicas, hay una forma de entender la filosofía que por supuesto no puede complacer a todo el mundo y que por supuesto soy consciente de con qué otras formas de entender la filosofía, el pensamiento, pues puede chocar, ¿no? Y no se ajusta a ellas, en algún momento hasta en algún guiño, pues incluso hace referencia, ¿no? a formas de entender la filosofía y el rigor que me parecen muy academicistas y además de una academia occidentalizada que solo entiende una epistemología, que es la epistemología occidental, cómo buscamos los conocimientos, solo hay estos medios, categorizar, conceptualizar, una objetividad científica, una distancia,
yo no entiendo así el ejercicio del pensamiento. No significa que eso no esté bien y que no lo use, por supuesto, pero hay otras epistemologías y hay que reconocerlas. El yoga tiene otra epistemología y no me parece adecuado tratarlo imponiéndole la objetividad de la ciencia, porque no parten del mismo marco teórico. Entonces creo que cuando vamos a tratar el yoga o, por ejemplo, las vidas pasadas, que es un capítulo del libro, la reencarnación, que es un marco importante, pues hay que tomárselos en serio, hay que partir de que esa epistemología es válida, por lo menos partir de ahí, luego tal vez lleguemos a la conclusión de que no, pero si ya de pleno queremos aplicarle criterios académicos de lo que es el rigor, de cómo se debe estudiar, con una distancia tremenda, pues estamos ya cayendo en prejuicios y en falacias ya de entrada, ¿no? Entonces, esa forma de encarnar la filosofía tal vez sea poco académica y muchos lo considerarán así. Pues mi aforismo favorito, bueno, es que escoger un aforismo, más bien es, últimamente estoy pensando mucho una parte del comentario de la que hablo bastante en el libro y que tiene que ver con, nada, son dos líneas del comentario, ¿no? Que tienen que ver con la fe, con la confianza. En el aforismo 20, la primera parte, Patanjali enumera como 5 requisitos o prerequisitos, que son la confianza, la energía, la atención plena, la concentración y la sabiduría. Son prerequisitos para un estado, digamos, de absorción meditativa, no cognitiva, un estado bastante elevado, bastante avanzado de meditación, un estado sin contenidos, ¿no? De las Samprajñata Samadhi. Y son las mismas 5 características o las mismas facultades espirituales de las que habla Buda, que se les pide a los discípulos budistas, al menos en algunos sermones del Canon Pali. Y entonces el comentarista quiere definir brevemente lo que es la fe, qué es la confianza, a qué se refiere el aforismo con la confianza. Entonces dice, la confianza es la serenidad de la mente, pues es como una madre virtuosa que cuida del yogi. Y esto de que la confianza o la fe es la serenidad, bueno, dice San Prasada, y que es una palabra con un campo semántico prasada bastante amplio, porque es serenidad, da la idea de calma mental, pero también es claridad, pero también es pureza, ¿no? O sea, la confianza es la claridad de la mente. Y es como una madre que cuida del yogi, y esto lo encuentro después en textos de literatura budista, por ejemplo en el texto de las preguntas al rey Milinda o al rey Menandro, donde el monje Nagasena instruye al rey y en un pasaje le dice, mira majestad, la confianza se caracteriza por la serenidad, en este caso en Pali, pues pasada, ¿no? O por la claridad, ¿no? Ya he dicho que es una palabra con muchas acepciones, porque cuando hay confianza no hay obstáculos, la mente tiene claridad para pensar, tiene calma para pensar, ¿no? Esta idea de la confianza como claridad. Y luego es que el término, si puedo explayarme aquí en esto, el término Esrada y el tema de la confianza y de la fe, es muy interesante el término sánscrito, ¿no? Porque Esrada significa literalmente, etimológicamente, poner algo en el corazón, Esrat, poner algo en el corazón. Y hay una estrofa de la Bhagavad Gita, que en el libro solo menciono algún pasaje aquí y allá de la Bhagavad Gita, pero hay una estrofa en el capítulo 17, la estrofa número 3, donde si vamos, pues leeremos la, el ser humano está hecho de fe, ¿no? Es Radha Mayaja. O sea, y la fe es conforme a la naturaleza de cada uno. Es decir, cada uno está hecho, en mi interpretación, cada uno está hecho de aquello que pone en su corazón. Es Radha, que no es la fe católica o la fe de las religiones, sino es simplemente poner algo en el corazón. Y en este sentido, todo el mundo pone algo en el corazón. Es decir, no existe algo así como un corazón vacío, hasta los ateos tienen fe, hasta los escépticos tienen fe en este sentido. Y el corazón se llena al final, y lo puedes llenar pues, de dinero, de sexo, pues, de la meta, pues, de la fama o de la meta de alcanzar, de tener una familia, o la puedes llenar de la divinidad. Según el yoga también que escojas, pues va a haber divinidad, o la puedes llenar simplemente de la fe en el maestro, en el Buda, en la comunidad y en la enseñanza, como en el caso del budismo, donde no hay una divinidad. Y esta idea de que al final, cuando llenas ese corazón o cuando tienes ese radha posicionado en el camino del yoga, en el contexto de Patanjali,
pues lo que tienes es claridad mental, porque es como una madre que te cuida, que te protege de los obstáculos, ¿no? Vale, en primer lugar, Smriti, como esta doble acepción de memoria y atención, llevaba ya mucho tiempo rondando, tanto por mi propia experiencia de ver cómo mi propia memoria corporal se había modificado a lo largo de años de práctica, como por la aparición de este término en los textos en diferentes contextos, ¿no? Sin embargo, esto forma parte de un hilo o de una corriente de pensamiento que yo llevaba años cultivando y que ha continuado desde que yo escribí el libro. Es decir, que o por lo menos yo no, mi meta no es escribir libros. Voy a introducir una idea de Ayakrishna, que es un pensador indio del siglo XX, que me gusta mucho, ¿no? Él decía que los libros son como señales que el pensador va dejando en un tramo del camino por el que pasó, pero que, claro, cuando termina el libro, el pensador continúa o la pensadora continúa, ese viaje no terminó, este libro o cualquier otro libro no agota nada. Yo lo veo como una fotografía de un paisaje en el que estuve y de un momento en el que estuve, ¿no? Y cuando vuelvo a él un año después, que yo he continuado caminando y un año es mucho, y pues vuelvo a esta fotografía, recupero cosas que ya he olvidado, por ejemplo, y que no quiero olvidar, y miro otras con extrañeza, como si no recordase haber estado ahí de esa manera, ¿no? Y los libros de los demás, lo mismo, no hay que darlos por terminados. Para mí son momentos por los que estuvo el pensador o la pensadora, por los que pasó, que además los hago míos y yo también he estado ahí gracias a ellos y a ellas, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue durante muchos años Smriti, la memoria corporal, la atención y luego la idea del tránsito, del trance y estudiar un poco la relación, bueno, del suicidio. Hubo una pregunta tal vez al final de ese tramo que sí que me impactó bastante y es la pregunta de a quién pertenece en mi vida, ¿no? Y se mezcló en el camino de la memoria, el tránsito, y como me permitía un vuelo libre, pues hay un capítulo casi al final que es el suicidio en el cristianismo y el budismo del Canon Pali. Quienes estamos habituados a leer literatura cristiana, literatura patrística, y sobre todo quienes nos hemos criado o crecido en una cultura cristiana, pues de algún modo observamos el suicidio y también lo tenemos como una parte de nuestra memoria corporal, aunque no sea consciente, la memoria corporal no tiene por qué ser consciente. Pues ya tenemos la idea de que el suicidio es, claro, un tema tabú y además un tema pecaminoso y porque es como robarle algo a alguien, tu vida no es tuya, ¿no? Entonces, estas ideas, ya digo, ya sea que las elaboremos conscientemente o no, están ahí. Y entonces, por ejemplo, un tema común en muchos textos cristianos es como el demonio, visto que el suicidio está prohibido, tienta a los monjes precisamente para que se suiciden, para que hagan tal ascetismo y lleguen a tal extremo que incluso se crucifiquen, crean que están imitando el martirio de Jesús, etc. ¿Y por qué? Porque en el imaginario cristiano de esta manera al morir la persona pues no iba al cielo sino al infierno. Entonces un poco se elabora toda esta narrativa de un demonio que te tienta, que se disfraza para engañarte, de la Virgen María, etc. Y que lo que quieres es verte muerto, ¿no? Por la vía de que tú levantes la mano contra ti mismo. Sin embargo, cuando me acerco a algunos textos del Canon Pali, me encuentro con una narrativa opuesta, o aparentemente opuesta, en la que un demonio, que es el demonio por excelencia de los budistas, que es Mara, que significa el que mata, y que normalmente esos combates tienen lugar en el interior de la mente. Muchos han considerado a Mara como un ente, como Yaksha, como un espíritu, y otros simplemente es como un símbolo del mal metafísico, ¿no? Es Mara, que se mete en la mente, que tienta al meditador o a la meditadora, y que además muchas veces los tienta, en este caso en el contexto de los sermones del Canon Pali, para que vivan, les pide que vivan, no que mueran. Primero, porque en muchos casos se trata de monjes y ya liberados, ya han alcanzado el nirvana, entonces claro, si mueren, si se suicidan porque están enfermos, etc., no vuelven a nacer nunca más. Está esta idea de que uno ya ha alcanzado la liberación y ya no regresa. Y claro, esto es lo contrario de lo que busca el demonio budista. Entonces lo que le pide en un pasaje el demonio a Buda es que prohíba a sus discípulos y a sus seguidores que se suiciden, cosa que Buda no hace.
Y luego también hay pasajes un poco tardíos donde el demonio supuestamente tentaría a Buda cuando todavía es Siddhartha y está intentando convertirse en Buda y está pasando por periodos de ascesis extrema, intenta que no siga por ahí, que no consiga liberarse, o sea, el demonio lo que quiere es extraviarlo. Entonces le dice, por favor, vive, por favor, vuelve a la vida, deja las tesis, ¿no? Claro, este contraste con los demonios cristianos, nunca te encontrarás un demonio cristiano vitalista que te diga, vive, disfruta de la vida, ¿no? Al contrario, es como suicídate, martirízate, sigue el camino, ¿no? Bueno, estos engaños. Entonces son narrativas opuestas al final de un demonio que busca lo mismo, que es extraviar a la persona, ya sea, no importa el camino que haya escogido, ¿no? Y entonces desde ahí pues he elaborado cómo se muestra el suicidio en el budismo, que es un tema complejo y daría mucho para hablar, y cómo se ha elaborado en el cristianismo. Bueno, en mis recorridos por este tema, revisando el cristianismo, revisando el budismo, llego a la conclusión de que son formas de espiritualidad bastante diferentes a mi modo de ver. Por ejemplo, el cristianismo, una buena parte del cristianismo y de su historia, tiene que ver con ensalzar el sufrimiento como forma privilegiada de relación con Dios. Ahí están las vidas ejemplares de los santos penitentes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay técnicas y ejercicios de automortificación. Es decir, eh, el sufrimiento tiene un papel importante, ¿no? Aunque luego el suicidio esté prohibido y se sacralice la vida que se sacraliza muchas veces no viene dada desde un espíritu realmente de disfrutarla, sino de muchas ideas de reproche, de culpa del cuerpo, de cuidado con el placer. Entonces esa revalorización de la vida es un poco ambigua. ¿eh? Mientras que en el budismo, a pesar de que la meta es no volver a nacer en el budismo antiguo del canon Pali y alcanzar la liberación, se nos dice que el dolor es inevitable, tal y como yo lo veo. El dolor es inevitable. De hecho, la vida es dolor, ¿no? Pero hay una forma de sufrir, de transformar el dolor, de reaccionar a él, de cultivarlo, que es totalmente evitable. De ahí que surjan todas las técnicas budistas, el método de Buda, etcétera, ¿no? Y no es una forma privilegiada de relacionarse con nada, ¿no? Sino es una forma bastante ignorante. Entonces luego hay unas pautas para la vida, para cómo comportarse con los demás, una revalorización de la felicidad entendida como plenitud meditativa, calma, paz mental, que me parecen mucho más prácticas para la vida diaria, aunque esta es la paradoja, ¿no? Que el budismo busca, el budismo que está predicando esto en los textos del Canon Pali, luego busca no regresar nunca más, ¿no? Pues yo creo que el primer interlocutor en el que uno tiene que pensar es uno mismo, porque realmente cuando estaba con todas estas preguntas y demás, leía, escuchaba, conversaba, hay que revalorizar la conversación entre pensadores y pensadoras, la oralidad, ¿no? Pero había tratamientos de muchas preguntas y respuestas tentativas que nadie más les iba a dar si no es uno mismo, porque para algo se originan en uno mismo las preguntas y nos afectan tanto. Entonces, normalmente escribo lo que yo misma necesito leer. Me pregunto cosas que yo misma necesito responder, aunque sea tentativamente. Y luego de ahí, pues si sirve para que los demás pues, reflexionen, piensen o incluso creen otras ideas, pues fantástico. Bien, es un libro poco sistemático que tiene unos temas muy variados. Hay un capítulo sobre las vidas pasadas, hay otro, pues ya digo, sobre el suicidio, otro sobre el cuerpo en Patanjali, mindfulness, luego la relación entre el budismo y los aforismos de Patanjali de nuevo, es decir, escoger de ahí sería complejo, pero si me tengo que quedar con alguno ahora y por el momento en el que estoy, el suicidio, las vidas pasadas, me quedaría un poco con esos temas, que son precisamente los menos académicos. Bien, en primer lugar hay un breve contexto que yo creo que hace falta visibilizar y expresar, y es la idea bueno, y la circunstancia de hasta qué punto le damos valor, no solo en la academia, sino fuera de la academia, es algo generalizado, a lo escrito, a la palabra escrita. La palabra escrita ahora mismo tiene mucho más valor que la palabra hablada. Es decir, un maestro, una maestra, un sabio, una sabia que no escriba y que solo hable, siempre va a estar menos valorizada
que pues, una persona que es principiante, que está empezando y escribe un libro. Esto es la idea de esto, de nuevo, de una epistemología de que el conocimiento tiene que expresarse en la palabra escrita. Y escribir es maravilloso, es un ejercicio maravilloso, leer también lo es, pero hay que recuperar la oralidad y la autoridad de la palabra hablada, de la conversación, ¿no? Eso desde ahí. A mayores, estamos constreñidos en lo académico, muy constreñidos, por una plantilla que se nos da de cómo uno debe escribir. Introducción, desarrollo, conclusiones, estado de la cuestión, qué métodos has usado. Y es una plantilla que cuando tú escribes artículos académicos en las revistas no te permiten saltarte. Y no es una plantilla pensada para las humanidades o para la filosofía o para los estudios de literatura. Es una plantilla pensada para las ciencias. Pero hoy en día una persona que escribe un artículo sobre química tiene que escribir en el mismo formato que una persona que escribe sobre budismo en una revista académica. En el mismo, nos tenemos que ceñir al mismo formato. Esto va en detrimento y disminuye el pensamiento creativo enormemente. En la filosofía hemos tenido muchísimos formatos. El diálogo, para empezar, ¿no? Los fragmentos, los aforismos. No todo tiene que estar hilado en un discurso monótono, pero claro, ahora mismo no se nos permite. En este libro no hay, por mi parte, no ha habido juegos experimentales, no hay aforismos, no hay diálogos tampoco, pero tampoco hay la necesidad de hacer un discurso siempre hilado, siempre coherente, sino muchas veces paso de un tema a otro. No necesariamente tiene que crear una confusión que te impida seguir leyendo, pero sí refresca todo el tiempo, o intento hacerlo, y cuando veo que sigo mucho tiempo con un tema, yo misma me corto porque sé que viene de cómo me han enseñado. Que se tienen que hilar para que todo sea coherente y parezca profesional. Entonces, bueno, mi escritura la vivo, me dejo ser anárquica y me dejo volar y me dejo crear, ir de un tema a otro, saltar y usar el estilo que necesite.